con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurre la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión, y si solo se hubiese puesto en peligro la vida del mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Es decir, que toda persona que tenga bajo su cuidado o custodia a un menor de 10 años o a una persona desvalida o una persona que no pueda valerse por sí mismo y la abandona, entonces va a incurrir en el delito de abandono de niños y personas desvalidas, cuya sanción es prisión de 6 meses a 3 años. En el segundo párrafo, lo que regula es la consecuencia que va a tener ese abandono. Si el abandonado muere, se le va a aplicar una sanción de 3 a 10 años de prisión al sujeto activo del delito. Y si solamente se pone en riesgo o en peligro o se le causara lesiones al sujeto pasivo, la sanción para el sujeto activo será de 3 meses a 5 años de prisión. El abandono no solamente tiene que ver con dejar a una persona en un lugar a su suerte, sino puede ser que también se deje en una institución y no se vele por su cuidado, a sabiendas de que tiene esa responsabilidad de cuidado o custodia. ¿Alguna pregunta? O sea que si la persona, por ejemplo, alguna enfermera que esté cuidando a un niño, y el abandono podría ser no darle sus medicinas a tiempo, o no aplicaría ahí. Sí, o sea, bueno, es que ahí también ya entraríamos en otros elementos de posiblemente no es custodia. Y cuidado es la responsabilidad que tiene una persona adulta. Licenciada, disculpe que la interrumpa. Sí, dígame, Brian. Se le cortó la transmisión y no se le escuchó lo del ejemplo, la respuesta que dio para el ejemplo. Ah, bien. Ahorita sí se me escucha. Es que tengo problemas con el internet, la clase anterior se me fue como 2 veces, pero no sé si qué pasa. Sí, bien. Ahorita se cortó desde que empezó a responder, licenciada, disculpe. Va. Veamos entonces el ejemplo de Levi. En el caso de una enfermera, si bien es cierto, está bajo su cuidado por cuestión de, digamos, de ser enfermera y el otro de ser paciente, no encuadraría aquí porque el abandono más bien es en cuanto a dejar a una persona en el desamparo. Por eso dice aquí personas, el abandono de niños y personas desvalidas, es decir, dejarlas a que ellos vean cómo se cuidan, a que ellos vean cómo sobreviven. En el caso, digamos, de una persona, de un niño, tiene que ser un niño menor de 10 años. Si es dejado en un hospital, es cierto, está bajo el cuidado de la enfermera, pero por cuestiones médicas, no por cuestiones legales. Entonces, bueno, hoy en día se ha oído de tantos bebés que son abandonados, ¿no?
por la madre, por muchas razones que pueda tener la madre, no se justifica el hecho de abandonar a un niño. Y no digamos un bebé, un recién nacido, mucho menos va a ser bueno dejar a un menor de 10 años, ¿no? Entonces, aquí tiene, digamos, el cuidado o la custodia, vamos a decir, legal, el sujeto activo, y se desentiende. Imagínese usted que un padre o una madre tienen bajo su cuidado a sus hijos y, digamos, la madre pasa todo el día en la calle, el papá también, son alcohólicos, no saben si los hijos comen, si los hijos están bien de salud, si los hijos tienen ropa para vestirse. Entonces ahí hay un abandono. Como les decía anteriormente, no es necesario ir a dejar a un niño en un lugar para que pueda entenderse que es abandonar. No tiene que ser literalmente abandonados. Exactamente. O sea, el abandono lo podemos ver de diferentes formas, ¿no? Siempre y cuando se tenga la custodia o el cuidado de esa persona de manera legal. Bien, y el segundo párrafo, como ya expliqué, si a consecuencia de ese abandono se muere el abandonado o el sujeto pasivo del delito, o bien se corre riesgo la vida o se pone en peligro la vida de ese menor de 10 años o de personas desvalidas, o bien se le producen lesiones. Entonces lo que se va a hacer es aumentar la pena. Es decir, se les va a aplicar una pena. En el caso del abandono, si se da la muerte del abandonado, de 3 a 10 años, y si solamente es puesto en peligro la vida del mismo o le haya producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. ¿Alguna pregunta? Lick, perdone una pregunta de la noche. Sí, Con el caso que recientemente sucedió, no sé si se dio cuenta usted de un niño que fue atropellado, que la madre supuestamente como que llevaba a otro o otra, y pues por descuidos prácticamente iban caminando sobre la cinta asfáltica y el niño como que iba más adelante y pasó un motorista y lo atropelló. Entonces, no sé si también se podría tomar en cuenta prácticamente eso, Lick, como un abandono. No, si bien hay un descuido, no es un abandono, porque prácticamente ahí lo que sí creo que yo la verdad que no lo vi, porque a veces ciertos videos me causan un problema ya después. Según tengo entendido, la niña se adelanta y en determinado momento cruza la calle y venía el motorista y no sé si falleció la niña, qué fue lo que pasó, pero ahí no hay un abandono. Gracias, Lick. ¿Alguien más? Lick, buenas noches. Buenas noches. Sí, en un caso de, por ejemplo, un familiar tiene a cargo una persona que tiene problemas mentales y lo internan en el Federico Mora. Y esta persona lo va a dejar ahí y nunca más lo visita, no se hace cargo de los gastos. ¿Ahí podría encuadrar este delito? Sí, hay un abandono. Gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, veamos el 155. Abandono por estado afectivo. La madre que, impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado produzcan indudable alteración psíquica, abandone al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido. Será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años. ¿Se recuerdan ustedes que en el infanticidio vienen siendo casi los mismos elementos, con la diferencia que en el infanticidio se da la muerte del hijo, en cambio aquí pues es solamente un abandono, pero a la larga ese abandono puede causar la muerte. Y volvemos a que esto puede llegar a suceder en los casos de los abandonos de los recién nacidos, ¿no? Habría que determinar cuáles son las razones por las cuales esas madres abandonan a sus hijos y determinar si esas personas o esas mujeres están en el momento de abandonar al hijo con una alteración psíquica motivadas íntimamente a su estado. Puede ser que esas personas al momento de dar a luz pues no tengan cómo mantenerlos, no tengan, estén en situación de pobreza, estén en situación de estar solas y su única alternativa pues a lo mejor tanto para ella como para el bebé es abandonarlo, ¿no? Han sucedido no solamente casos de bebés, sino a veces de niños de 1 año, 2 años, 3 años que se van al mercado y ahí los Linda, no se le escucha. Permítame. Ahí sí, Linda, es que se cortó como mire, pues, solo deme un chancecito. Lo que voy a hacer es mejor cambiar al internet de mi teléfono. Permítame un momentito. Está bien, Linda. Bien, espero que ahora sí no haya cortes. Bien, les decía que no solamente sí, Levin, hay muchos casos igual a eso, ¿verdad? Y muchas veces no solamente son bebés, sino que estamos hablando de niños de 1, 2, 3 años que los van a dejar en un lugar público con el objetivo de que se haga del conocimiento de la autoridad, ¿verdad? Para proceder a pues hacerse cargo de ellos. Y lo mismo en el caso dice una duda: si una madre abandona a su hija, la deja con los abuelos, ¿no hay cargos ahí o sí? Bueno,
En estos casos, que la mayoría, hay muchos casos en los que la responsabilidad, la madre o el padre se lo pasa a los abuelos, ¿va? Pero aún así ahí no hay abandono porque prácticamente están los niños fueron dejados, el niño o la niña fueron dejados con parientes. No se mira muy claro el abandono, por no decir, pues no hay, ¿va? Como les decía, el abandono tiene que ser que el niño quede desprotegido, quede solo. Pues muchas veces son ingresados a instituciones del Estado y pues el Estado, aunque vele por ellos, no es lo mismo como que vele el papá, la mamá o algún pariente más cercano de ellos, ¿verdad? Pero hay muchos casos que se dan que al dictársele medidas de protección en los casos de niños, niñas que quedan prácticamente desprotegidas sin tener un papá, o a veces tienen un papá que no se puede hacer cargo, o una mamá, los dejan a que vean ellos qué hacen. Entonces son los abuelos muchas veces, los tíos o algún familiar o muchas veces un vecino el que llega y se hace cargo de ellos, ¿verdad? Pero ahí sí hay un abandono, como digamos, al dejar a los niños y se van por días largos. ¿Vieron el caso de una señora que dejó encerrada a su hija porque ella se fue de viaje y que posteriormente creo que la policía la tuvo que sacar por la terraza? Ahí hay un abandono. Aunque pues no sé qué delito se le imputó a la señora, porque creo que no sé si giraron orden de aprehensión, pero ahí se da un claro caso de abandono. La dejó a su suerte, a la niña no sé cuántos años tenía, pero era una niña pequeña. No hay un plazo estipulado. Puede ser por un día, por 3 días, por 4 días. Aquí no le señala, aquí solamente dice quien abandone a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma. O sea, no le dice 1 año, 2 años, un día, horas. Puede ser cualquiera. Puede ser horas, días, semanas, meses, años. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, Ligda. En este caso de este delito que se está hablando, del abandono por estado efectivo, si el niño ya tiene más de los 3 días de haber nacido, ya se aplicaría otro delito. ¿Y cuál sería? Bien, en este caso podría, si es más de 3 días, puede aplicarse el abandono de niños y personas desvalidas, porque ahí aplican menores de 10 años. Pero en este caso, ese delito no nos, bueno, en el abandono por estado efectivo, habla del elemento de lo que es la alteración psíquica de la persona, y el abandono de niños y personas desválidas no lo tipifica, podríamos decir así. Siempre se aplicaría ese. Sí, lo que pasa es que se tienen que cumplir con todos los elementos que tipifican el delito o que constituyen el delito. Puede ser que el abandono, el abandono sea de un niño que tenga, digamos, 4 días de nacido, 5 días de nacido. Pero aquí, de acuerdo al elemento del abandono por estado efectivo, dice 3 días de nacido. Entonces, si no se cumplen con esas situaciones, es como que digamos,
que sí se dio, digamos, el abandono de un niño de 3 días o un niño de 2 días, pero no se cumple con lo que señala aquí, que la madre estaba con alteración psíquica. Entonces, no podemos aplicar este abandono por estado afectivo, sino que nos tendríamos que ir al abandono de niños y personas desvalidas, como un delito que más o menos llena los elementos que tenemos en el caso, ¿verdad? O sea, para que se dé cierto delito, tienen que constituirse todos los elementos de su tipificación. Gracias, Ligda. Bueno, entonces pasamos, dice, si a consecuencia del abandono resulta la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Se modifica la prisión, los años de prisión o la pena, dependiendo si se produce o no la muerte del hijo. El artículo 156 regula lo que es el delito de omisión de auxilio. Quien encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omita prestarle el auxilio necesario según las circunstancias, cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. Aquí hay que aplicarle 5 veces su valor a 25 y 5 veces su valor a 200 quetzales. Lo que resulte ahí va a ser el mínimo y el máximo de la multa. ¿Cómo se da el delito de omisión de auxilio? Pues tal como lo dice aquí. Si encontramos a una persona perdida, a un desamparado, a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida, amenazada de inminente peligro, y no se le preste el auxilio necesario según las circunstancias, cuando se pueda hacerlo, incurrirá en el delito de omisión de auxilio. Yo ya les hablé de este delito y les ponía de ejemplo cuando sentados a la orilla del lago vemos como a unos 50 metros a una persona que se está ahogando. Si nosotros no sabemos nadar, tenemos esa excusa, esa justificación de no incurrir en el delito de omisión de auxilio. ¿Por qué? Porque aquí en la parte última del artículo señala sin riesgo personal, es decir, cuando se puede hacer sin riesgo personal. O digamos que uno pasa por un lugar y están 2 tipos con armas de fuego robándole a una persona. Si usted considera que no va a correr riesgo ir a meterse ahí para defender a la persona que está siendo asaltada, pues qué bueno. Pero si usted corre riesgo no solo de ser asaltada, sino también de ser lesionada o matada, entonces usted tiene esa justificación de que no prestó el auxilio necesario porque usted corría riesgos. Ahora bien, un policía no podría aplicar en el delito de omisión de auxilio, porque tiene la obligación, el deber de actuar en un momento de la comisión de un hecho delictivo. ¿Alguna pregunta?
No, Lito. A ver, Daniela Morales. Ya se salió. Elsa Martínez. Elsa. No están conectados, creo. ¿Mm? Yo creo que solo se conectan y se desconectan. Se fueron a comer allá a Flores. Y Dania. Dile. Hagamos lo siguiente. Pongan sus cámaras, por favor. Ok. A como estén. Aquí no me miren, dale. Aquí estamos. No van a asustar. No. No se asusten que no se mira. Lo malo que no se miran los demás. Solo los de siempre. Entonces, vamos a ver qué hago. Solo los elegidos. Solo con Toda la noche oscura. Aquí estamos todos. Pues yo espero que estén todos, porque ahorita hay 39 ahí, habían 40 y algo. Aquí estamos atentos, Ligda. Es que no sé por qué tienen miedo, no saben ni qué les voy a decir. Y ya una se salió de corriendo. Allá va por la calle. Marisol creo que es. 38 hay. No sé por qué tienen miedo. Solo a leerlos iba a poner. Bien, no tengo cacha de verlos a todos. Solo vamos a todos. 4, 6 ahí. Oscar. Ponemos la cámara otra vez. Oscar. Vamos a ver. Presente, Ligda. ¿Y usted por qué no pone su cámara? Bien la puse, Ligda. No aparece. Por eso le preguntaba a Licta si la tenemos que volver a poner, porque yo igual quité mi cámara. No, póngalo porque quiero ver. Ahí está. Por lo menos así los conozco, porque aquel día estaba yo parada comprando algo cuando un patojo, no sé, creo que no es de esta sección. No voy a hablar mal, ¿verdad? Pero cuando veo que se acerca el patojo y me dice, usted es fulana de tal, yo no sabía ni qué responderle. Es que yo soy fulano de tal, me dijo, y recibo clases con usted. Hasta ahí ya se me vino otra vez el alma al cuerpo, porque yo dije, saber qué me querrá hacer este patojo, pero sí. A ver qué le va a reclamar. La licenciada ya le te va a mandó el reclamar. teléfono y el muchacho a saludarla. Sí, él a saludarme, pero como a veces, ¿cómo está la situación, no? Le quería invitar un agua para conocerla. ¿Cómo? Active también su cámara. Hay un momento cuando esté presentable, porque yo sí no estoy presentable ahorita. Bien, entonces sigamos, pues. Voy a seguir, voy a preguntar, no voy a preguntar que me digan qué opinan, sino es más bien para que me ayuden. ¿Cómo? No, apáguenla. Para que se echen su cuaje, porque yo creo que algunos se echan su cuaje mientras reciben la clase.
Pero bueno, hay 39, habían 40 y algo. Creo que no está Juan Carlos, ¿verdad? No, Se no, dio, no está conectado. se dio vacaciones. Bien, Siguen la veamos. huelga. A ver. Juan Tec. Hágame favor de leer el artículo 156 bis, porfa. Ahorita. Empleo de personas de menores de edad en actividades laborales desviadas a su integridad y dignidad. Se dice que quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaban en su salud, seguridad, integridad y dignidad, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y una multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Uh-huh. Bien, en nuestro país, pues vamos a ver a muchos niños o adolescentes laborando, ¿verdad? En cualquier trabajo, en cualquier actividad laboral. Se permite a determinada edad que se labore, pero siempre y cuando esas labores no pongan en riesgo o en peligro la vida del niño, de la niña, del adolescente. No sé si han visto muchas veces que en el caso de los señores constructores, de los albañiles, muchas veces para que haya una entrada más en el hogar, pues a veces no se le puede dar en familias, no se puede dar, digamos, o no solamente es el padre el que lleva el sustento diario, sino muchas veces la madre y a veces los niños, ¿no? Sobre todo ahorita que pues, es a través de la virtualidad o a través de trabajos en las escuelas, más que en los colegios, las escuelas que pues los niños no tienen esa oportunidad de tener una computadora, un teléfono y mucho menos el internet. Entonces, el padre, digamos, ya sea de albañil, ya sea de cualquier otra cosa, lleva a su hijo para tener otra entrada en el hogar. Pero ese trabajo está adecuado, vamos a decir así, a la capacidad del niño, a su edad, a su estatura, porque muchas veces hay trabajos, digamos, de cargar en los que son niños de 12, 11 años, a veces de 7, 8 años que el papá lo lleva y cargando las grandes cubetotas de arena, cubetotas de agua, ¿no? Entonces tiene que estar adecuado a la edad del niño. Como les digo, en nuestro país y en muchos países latinoamericanos se hace. Pero lo que está prohibido aquí y lo que constituye delito es que a esos menores de edad se les dé trabajo, pero en un trabajo en donde corre riesgo, en donde corre peligro, en donde su salud, su seguridad, su integridad y su dignidad están en riesgo o están en peligro. Imagínense que contratan a un niño
para que pinte un tercer nivel, pero no adentro, sino afuera, y que esté colgado pintando con riesgo de que se rompa o se reviente el mecate con el cual esté agarrado y caiga y le pueda suceder algo. Sí, o sea, y aún no tirando fuego, sino que estando ahí en los semáforos, muchas veces metidos en el único espacio que hay de un vehículo a otro, con riesgo de ser atropellados o ser, digamos, que los maten por un golpe, ¿no?, de vehículo. Entonces, todo eso, todas esas actividades lesivas en el trabajo de un menor de edad es lo que sanciona el código en el artículo 156 bis. Muchas veces dicen que uno no debe de comprar cierta marca de ropa o cierta marca de tenis, porque muchas veces esa ropa o esos tenis o cualquier producto es a base de explotación de menores de edad. Un trabajo muy riesgoso es el trabajar haciendo cohetes, ¿no? Las psiquitracas, los volcancitos, el trabajo con pólvora. Ese es un riesgo muy grande y muy peligroso para la integridad, la salud, la seguridad y la dignidad de todo menor de edad. El ponerlos a trabajar en una cantina, el ponerlos a trabajar en un bar, el exponerlos en cuanto a ser acosados sexualmente, todo eso, ajeno a los delitos en cuanto a cuestiones sexuales se puede dar, pero aquí está la integridad y la dignidad del menor de edad. Será sancionado con prisión de 2 a 4 años y una multa de 20,000 a 100,000 quetzales. ¿Alguna pregunta? Así como los niños que andan en los circos aplican, va, Linda. Sí, si digamos hacen trabajos, póngale que los pongan a colgarse como trapecistas ahí, ¿va? Que en determinado momento se pueden caer, o no sé qué trabajo dice usted, si es en cuanto a actividades del circo u otras labores que realizan dentro del mismo, ¿va? Sí, esas como la de ser trapecista, por ejemplo, el riesgo que corren de caerse de ahí, ¿no? Así es. O sea, hay trabajos que, digamos, pueden hacer los menores de edad, porque no podemos, como le digo, muchas familias no se pueden quedar sentadas cuando existen oportunidades de que puedan trabajar los niños, ¿va? En trabajos que a lo mejor no van a poner en riesgo o en peligro la vida de ese menor. Yo, aquí cerca de mi casa hay una construcción y al niño pienso yo que era hijo de uno de los señores albañiles. El día de la fundición lo tenían lavando las cubetas o destapando las bolsas de cemento. Entonces, digamos, ahí no hay un riesgo, no hay porque estaba en el piso abajo. Pero digamos que fuera una construcción de varios niveles en el cual el niño o el niño más que nada o el adolescente tenga que hacer un trabajo en el exterior y en donde corra riesgo, peligro su vida, entonces ahí, o digamos mantenerlo o darle trabajo en un lugar donde
se manejen cierto producto que a la larga le pueda causar un problema de salud. Entonces, eso también entraría en ese delito. ¿Alguien más? Buenas noches, Legda. Buenas noches, Ángel. Tal vez esto ya lo explicó, pero yo tengo una duda. ¿Qué multas son a las que se le puede aumentar 5 veces su valor? Solo a los delitos penados con multa. Sí, pero o sea, no hay un precio, así como esa multa de 20,000 a 100,000 quetzales, se le puede aumentar todavía. No, porque aquí si usted mira la pena es pena de prisión y pena de multa. Entonces vamos a aplicar ese mínimo 5 y máximo 5 sumándoselo solo en los delitos en los que se aplique multa. Solo multa. Bueno, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Y una pregunta, y así como los niños que lavan los carros, por ejemplo, así en la capital, en los semáforos, en cierto punto corren riesgo porque por los vehículos que los puedan atropellar o algo, peor allá pues. Sí, es lo mismo que aquí, por eso les decía que muchas veces esos niños se quedan en el pedacito que hay de distancia entre un vehículo y otro, con riesgo a ser atropellados. De hecho, aquí, aquí solo nos está hablando de menores de edad, ¿verdad? Pero también, digamos, en el semáforo que está allá por la Selecta, ahí se pone a veces un señor, un ancianito con muletas o con, no es muleta, es con, ¿cómo le llama? Es andador. Andador. Con andador. Imagínese que en determinado momento ese viejito no pueda llegar a la orilla o se quede en medio. Hay gente que maneja a pesar. Fíjese que a mí me da a veces cólera porque agarran como que están en carrera para llegar a pararse al semáforo en rojo. E imagínese si así sucede ahí, que venga un tipo manejando a alta velocidad y que va a echar su frenazo al rojo y ahí se lo pasa llevando. Y muchas veces no es porque el señor tenga tanta necesidad, porque ese señor parece ser que se le escapa a los hijos, ¿no? Y se viene, porque se lo llevan y se viene, se escapa, pero digamos en el caso de los niños, cuando abundaba mucho que los niños limpiaban en los semáforos, sobre todo aquí en el área de Santa Elena, empezó a actuar la PGN y resulta que ya después como que los padres se asustaron y ya no ve mucho niño ahí. Yo hace ratos que no veo, pero sí hay un gran riesgo pero ahí digamos no encuadraría este delito porque prácticamente, o bueno, habría que ver si los están empleando, o es simplemente enviados por los padres. Bien, veamos, pasamos al capítulo 8. Seguimos con el mismo bien jurídico que es la vida y la integridad de la persona. Tenemos los delitos contra la seguridad de tránsito. Entonces, el artículo 157 regula lo que es el delito de responsabilidad de conductores. Señala que será sancionado con multa de 5,000 a 25,000 quetzales y cancelación de licencia de conducir de 3 meses a 5 años. Primero,
a quien conduzca un vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes. Es decir, toda aquella persona que maneje un vehículo automotor y lo haga bajo efectos de ebriedad o bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes, va a incurrir en un delito de responsabilidad de conductores y se le va a aplicar una multa mínima de 5,000 o una multa máxima de 25,000 quetzales, además de una pena accesoria que es la suspensión de la licencia de conducir de 3 meses mínimo a 5 años máximo. El numeral segundo señala quien conduzca un vehículo motor con temeridad o impericia, manifiesta o en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo o peligro la vida de las personas, su integridad, sus bienes o causando intranquilidad o zozobra pública. Aquellos que tienen esas motonas, ¿verdad?, que apenas alcanzan para ponerlos, creo que las uñas son las que ponen en el asfalto cuando está en el semáforo en rojo. Pero esta gente, esas motos que hacen un ruido tremendo, incurren aquí porque causan zozobra. Aquí tengo yo un tipo que vive, creo que 2 cuadras para abajo, que ya no tarda en bajar. Es un relajo que hace ese su escape y agarra una velocidad. ¿Y para qué? Para ir a parar allá en la esquina. Entonces, eso causa zozobra, causa alteración en la gente. La gente que se cree que maneja bien, que agarra una gran velocidad el vehículo sin tomar en cuenta que esa velocidad le puede llegar a causar un accidente, y no solamente a él, sino que se va a pasar llevando a alguien más, a eso le vamos a llamar temeridad o impericia, porque muy bien podrá saber uno manejar, ser ducho en el manejo del vehículo, pero prácticamente no puede uno hacer uso de esa impericia porque en determinado momento va a causar un accidente. ¿Cuántas veces no se ha visto a un patojo manejando que allá va haciendo el caballito? Y cuando yo veo ese, como no sé, mete un centón más para que aprenda. Y allá van. Imagínese que esa cosa salga disparada y se le vaya encima a uno en su carro y después uno tenga tenga uno que ver por él. Entonces, todo eso encuadra en esa parte del numeral 2 del delito de responsabilidad de conductores. Y otro es el no poseer o portar la respectiva licencia de conducir bajo las condiciones pertinentes al tipo de vehículo que conduce. Es decir, alguien va manejando su vehículo tipo automóvil, su camionetilla, y resulta que cuando la policía le hace el alto y le pide la documentación, la licencia, usted saca la licencia de moto. Entonces ahí encuadra, no posee o no porta en el caso de tener su licencia y que se le quedó durmiendo en la casa. Usted tiene, pero al momento de que la policía se lo requiere, usted no la porta. O aquellas personas que andan manejando sin tener licencia de conducir. La licencia de conducir es el documento
que en determinado momento nos autoriza como pilotos de un vehículo, sea moto, sea carro, sea camión, y para manejar un vehículo con ciertas características también hay licencias A, B, C. Entonces tenemos que tener la licencia. ¿Qué es una falta administrativa? Eso no es así. Cuando uno maneja, pues suerte tuvo que no, de plano no bien la letra, está oscuro. Porque, bueno, sí, lo que sí hay que tener en cuenta que este delito fue reformado, no hace tal vez cuando usted estaba, no estaba regulado eso, el tener o no tener licencia, solo estaba regulado hasta zozobra pública. Entonces, ya posteriormente se dio una reforma y ahí ya cambió el contenido del delito. Entonces, se va a constituir el delito de responsabilidad de conductores siempre que se den o no se cumpla con lo estipulado en los numerales 1 y numeral 2. En el caso de reincidencia, la sanción prevista en este artículo será aumentado en una tercera parte. Y si como consecuencia la conducta irregular contenida en el numeral 1 del presente artículo resulta lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad, la pena a imponer será de 3 a 5 años de prisión, incluida la cancelación definitiva de la licencia de conducir en el caso del piloto del vehículo. En el caso del propietario, persona individual o jurídica, se le cancelará la licencia de operación de transporte público por 5 años, sin perjuicio de la reparación civil que con ocasión de la conducta corresponda a quien resulte víctima del hecho. Y si el hecho de tránsito fuere causado por pilotos del transporte colectivo de pasajeros o de carga, serán sancionados con el doble de las penas previstas en cualquiera de las circunstancias relacionadas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, además de la cancelación de la tarjeta de operación del vehículo por 5 años. Lo anterior sin menoscabo de las acciones administrativas que para el efecto establezca la Superintendencia de Administración Tributaria. Yo espero que pues algún día ustedes no incurran en este delito, pero muchas veces las personas señalan que aunque se les siente el olor a licor fuerte, dicen no estar bajo efecto de licor. Y muchos alegan de que no se le hace el examen de alcoholemia. Hay fallos de la Corte de Constitucionalidad en la que regula que no es necesario el examen de alcoholemia para poder condenar a una persona por el delito de responsabilidad de conductores, que solamente con el hecho de la declaración de los agentes captores en donde señalen que esa persona fue detenida por estar bajo efectos de licor o en estado de ebriedad, se le puede condenar. Entonces, para evitar todas esas situaciones y que no nos veamos para pagar o que se nos imponga una sanción de multa de 5,000 a 25,000 quetzales y teniendo licencia se nos pueda suspender, pues entonces si se quieren echar sus traguitos, échenselos en su casa o anden a pie. ¿Verdad? Ahorita mejor ni tomar licor ni nada, ni afuera ni adentro. Mejor quédense en su casa. Me pregunta, Sí, Levi. ¿La multa quién la impone? ¿El agente policíaco o el juez? El juez. Oh. El agente de la policía solamente tiene
la facultad de la detención. Tiene que ponerlo a disposición de un juez. De hecho, fíjese que hay una reforma a la ley, no sé si se los voy a decir bien, la ley del fortalecimiento de la... Permítame, me voy a... Porque solo acompañar una comida de flores... ¿Cómo así? Porque con solo acompañar una comida de flores. ¿Dónde hay comida de flores? Ya se fue. Mateo. Como quien dice, para bajarse la comida con una H. Sí, el problema es que no sabemos si la persona está acostumbrada a tomarse una cerveza, si no le va a hacer efecto. Porque eso es, muchas veces no se sabe, ¿no? Si tomar una cervecita o tomar 2 o 3 o agarrar o estar bolo. Pero en este caso, Lita, disculpe, la persona a la que tienen puede pedir ese examen del que usted hablaba, porque a veces como la cerveza es bastante escandalosa, ¿verdad? Si la persona solo se toma una por ejemplo, y ya le llega el olor a los polis, pueden decir que va a los efectos de licor. Ahorita por el COVID no puedes echarles el aliento a los polis. Lo que pasa, fíjese, Oscar, que puede el sindicato solicitar que se le traslade al INASIF. El problema es que muchas veces los policías lo presentan al juzgado, tal vez faltando una media hora o una hora para las 6 horas que ellos tienen para presentarlo al juzgado. Entonces, de aquí que se recibe y se traslada al INASIF, sobre todo si es de noche, muchas veces es médico de turno. Entonces, de aquí que lo llaman y muchas veces tardan 1 a veces o 2 horas. Entonces estamos hablando de 6, 7, 8 horas. El licor tiene, si no me equivoco, para permanecer dentro del cuerpo de la sangre 4 horas. Lo que tarda más es la droga. Pero el alcohol, y sobre todo si la persona está bebe agua y orine, es por demás ir a hacerle el examen porque no le va a salir nada. Entonces, por eso se tiene a disposición la declaración de los agentes. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Sí, fuera, o sea que, por ejemplo, en Guatemala, los agentes de tránsito tienen sus alcoholímetros, pero aquí hace unos años le dieron a los agentes unos, son desechables, pero nunca los usaron, porque nunca sirvieron. Creo que ya estaban pasados. Una vez capturaron a mi primo en una calle ahí por el Habanero. Uh-huh. Pero fue un problema que él tenía con su pareja, ¿no? Porque al final de cuentas capturaron a mi primo y ya cuando estaba allá en el juzgado yo fui, le presté para la multa esa vez, por eso me enteré de todo, porque él me llamó y llegué yo y me dijo, pero si yo no ando borracho, me dijo. Y sí, él no andaba borracho, no se le sentía nadita de olor de cerveza ni de alcohol. Y me dijo, lo que pasa es que el primo de mi mujer es policía, me dijo, y ella lo llamó para que me capturara, para meterme en clavos, me dijo.
Y los polis allá en el juzgado dijeron de que él lo habían capturado porque iba a excesiva velocidad en el vehículo de mi otro primo. Y como él les decía, pero si es una carretera de terracería con hoyos, ¿cómo voy a ir a excesiva velocidad? Decía él, ¿no? La cosa es que lo fregaron, siempre le sacaron como 3,000 de multa. Sí, como le digo, ahí de acuerdo al artículo 489 del procesal penal, ahí regula el procedimiento de faltas, del juicio de faltas. Ahí hay una oportunidad del sindicado que en caso de no aceptar se irá a juicio oral, pero muchas veces ante la falta de prueba, porque el juez tiene como testigos a los agentes. Entonces, escucha a los agentes. Imagínense que los agentes se hayan aprendido al pie de la letra la prevención y no haya ninguna equivocación en cuanto a tiempo, en cuanto al lugar, al modo, a la fecha, el tiempo, bueno, ahí está incluida la fecha, ¿va? Las circunstancias en las que se dio la detención. Y el sindicado no tenga nada, o sea, solo diga, bueno, es que yo no podía ir manejando en una calle de terracería a esa velocidad, ¿no? Entonces a veces es muy difícil. Sí, de hecho se le hace el apercibimiento al agente policial, ¿va? Pero como son los captores, son, digamos, su declaración, mientras no haya otro medio de prueba que cambie los hechos señalados por los agentes, está la declaración de los agentes como prueba. Pero sí hay una oportunidad para el sindicado de poder negar los hechos, ¿va? Y se han dado muchas veces que a veces los agentes cuentan que lo agarraron, un agente cuenta que lo agarraron por un lado, el otro por el otro, a distinta hora, no coinciden. Entonces, ahí aplicamos el principio aquel que dice que la duda favorece al reo, ¿va? Porque no queda claro cómo está la situación, pero como le digo, muchas veces depende de los medios de prueba que se tengan, porque a veces dice el sindicado, sí, es que yo estaba con unos amigos y resulta que esos amigos, cuando él les dice, miren muchachos, tengo que vayan a declarar a mi favor, ay, no, nunca aparecen, ¿no? Entonces, media vez no haya nada que pueda, bueno, es que eso puede ser también utilizado, ¿no? Puede ser utilizado, de hecho, sí. Hace unos días o semanas hubo un procedimiento en el cual el sindicado, bueno, en este caso fue en contra del sindicado, el sindicado había agredido a unos agentes municipales. Y él decía que los agentes municipales lo habían golpeado. Resulta que un agente municipal grabó todo el problema y el sindicado fue el que los maltrató, fue el que les hablaba así de manera abusiva, ¿no? Y en ningún momento se escucha que los agentes lo hayan golpeado. De hecho, él decía, suélteme, usted me está golpeando, pero no se oía porque cuando uno está hablando y recibe un golpe, pues la reacción se escucha, ¿no? Pero no, él hablaba, decía y los insultaba. Y al final, pues, la grabación sirvió, pero para confirmar lo que los agentes estaban diciendo, ¿va? del sindicato. Entonces,
A veces no solamente es decir voy a negar los hechos, sino que voy a negar los hechos porque tengo cómo demostrar, tengo cómo desvirtuar las declaraciones de los agentes policiales. Pero en este caso, así está la cosa, ¿no? Si nosotros vamos a manejar, tratemos de cumplir con lo regulado en la ley de tránsito, tener nuestra licencia, no conducir bajo efectos de licor, no conducir bajo efectos de drogas, manejar correctamente, no con temeridad, no con impericia, de manera imprudente o negligente, ¿no? Pero le digo, yo vivo sobre una calzada y vienen desde la Ceibita, como que vienen en carrera y allá se oye allá en el semáforo que está en rojo. Entonces ahí es uno imprudente. Porque imagínense, de un freno de esos se le van de un frenazo se le rompen los frenos y pobrecito el que va a cruzar, el que lleva verde. Es tremendo. Sin placas. Sí. Todo eso a la hora, como dice usted, bueno, mi primo, según él manejaba en una carretera donde no puede ir a alta velocidad, pues todo eso, ¿no? Hay gente, como le digo, que agarra como, miren, la principal de aquí de la Ceibita, como yendo para la panadería La Bendición, esa calle para abajo, la calle es muy estrecha. Sí, o de Santa Ana para acá, para Flores, para Santa Elena. Acostados van en la moto, ese sí es muy cierto. Ponen en riesgo no solo ellos, sino también del que viene manejando tranquilamente, ¿no? Es ser imprudente. Lamentablemente la policía no los agarra porque ahí sí hay una impericia, se le llamaría, ¿no? Porque ellos creen que pueden dominar la moto. Yo vi varios casos de que se estrellaron con vehículos, haciendo la famosa flecha que le llamaban antes. Y se mataron, pero metieron en clavos a la persona con la que se fueron a estrellar. Es que ese es el problema, ¿no? Que se maten ellos está bien, pero que vengan a afectar a gente que va manejando de manera prudente, que va con cuidado, ese es el asunto. O gente, miren aquí, lamentablemente aquí en San Benito, aquí ya no se respeta vías, aquí se meten y todavía le pitan a uno llevando uno la vía. Es increíble cómo en Santa Elena pues veo yo que sí hay como que se está regulando las vías, ¿no? El tránsito, pero aquí sí, no le digo que aquí cerca de mi casa hay uno, pues ya no tarda en pasar porque como a estas horas pasa y parece que a ver cuántos motores llevan el escape, horrible. Y agarra ese carro como que con freno va dándole al acelerador. Y como es carrito esos que no creo que para sí, pero si llamo a la policía nunca viene. Más cólera me da. Creo que son de esos carros que usan para correr porque no tienen nada. Aquel día lo vi que está desarmando. Sí, es una violación aquí, pero es aquí en San Benito. Yo aquel día, aquí en la esquina de mi casa es para abajo, como yendo para la ermita. Ahora ya la agarran para arriba. Y vienen cuando hicieron la calzada, vienen, por no decir bruto, ¿no? El que puso ahí, viene y pone una vía que dice alto. Entonces aquí ya justifica a la gente que va para arriba, aunque la vía es para abajo. Y si usted viene en su vía, que porque poco choca con el que va para arriba, que no lleva la vía, todavía le pita y le mienta a la madre aún. Entonces, esas son es manejar de manera imprudente.
porque no tiene, digamos, el respaldo legal para poder manejar en esa vía. Una pregunta. Ahí en la tercera notificación hay unas calles que están mal señalizadas, porque la ley de tránsito dice que siempre las avenidas llevan la vía y las calles tienen que esperar, ¿verdad? Pero los mismos policías de tránsito de aquí de Flores le pusieron rótulo a las avenidas de alto y a las calles les dan la vía libre. A la hora de un accidente, en ese caso, pues como tendríamos que regirnos a lo que está regulado, ¿no? Pero los mismos agentes de la PMT de Flores, he visto yo que en las avenidas, por ejemplo, ahí más o menos está por la escuela Chiquimulujá de la tercera. Chiquimulujá no es Siquinajá, es Siquinajá, algo, ajá. Ya usted piensa que es de la cooperativa. Ahí habían muchos accidentes y entonces al revés están las vías. O sea que la vía es la larga que va a dar para el cementerio, ¿no? Las avenidas son las que van en la recta continua a la carretera nacional que se conduce hacia la capital. O sea, ¿esas son las calles o la avenida? Esas son las avenidas. Las calles son las que llega uno a la esquina y tiene que ir parando. Sí, eso pasa ahí como cuando hay un puente. Exacto. Pero ahí sí, ahí tiene uno que parar en la esquina. Lo que pasa, fíjese que cuando se da un accidente, se solicita, el Ministerio Público solicita a la Policía de Tránsito que envíe un informe en cuanto a las vías para poder establecer quién lleva la vía y en base a ese informe determinar quién es el responsable. Porque fíjese que lo mismo da en la rotonda esta que está por Emapet. Ahí el que ya entró a la rotonda es el que lleva la vía, ¿no? Y los demás tienen que esperar, pero cuando usted siente el que viene de la calle de Mapet para salir a la rotonda, ese se tira como que él lleva la vía. Entonces ahí tendríamos que, si usted llega primero y hay un vehículo dentro de la rotonda, a usted le tocaría pasar después de ese vehículo, ¿no? No, pero los que vienen de esa calle de Mapet se tiran. Y muchas veces se ha librado de que haya un accidente. Porque prácticamente ellos, póngale, si hay 6, 7 carros ahí esperando, todos los carros pasan y los de las demás calles, vamos a decir así, tienen que esperar hasta que ellos pasen, aún no teniendo la vía, ¿no? Porque, sí, dígame. Acá en donde yo vivo, en Barrio Las Flores, al alcalde se le ocurrió asfaltar una calle y ahora la agarraron como que esa lleva la vía solo porque está asfaltada y la otra, la avenida, no está asfaltada. Entonces, como esa está asfaltada, ya dan de hecho de que ella lleva la vía y se tiran. Y han habido muchos accidentes por eso. Y aquí, imagínense, aquí en San Benito, como le digo, es un desorden de la chingada esa aquí. Aquí ya todos agarran calles que es de una vía, la agarran doble vía. En donde va para abajo, la agarran para arriba. Entonces no hay una regularización a pesar de que ya tienen policía de tránsito. Entonces ellos saber para qué los tienen ahí, va, no. Pero ese es un descontrol tremendo lo que hay y eso genera muchas veces accidentes. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Lick, viera que tengo una duda. Sí, Kevin. En el caso de que las calles sean de terracería y un vecino quiera poner su
sus túmulos de tierra, los puede poner sin ningún clavo, sin ningún problema. Hay una ley que prohíbe los túmulos en las carreteras, ¿no? Yo consideraría que tendría que pedir permiso. Sí. Creo que eso solo la MUNI lo puede hacer, ¿verdad? Sí. La municipalidad es la que autoriza los túmulos. Sí, lo que pasa es que aquí donde yo vivo, el vecino es un vecino el señor. Y como a la vuelta de la esquina hay una cantina y como siempre algunos bolos salen, pero virados de ahí. Al señor le mataban sus animales porque tiene sus animales de patio, ¿no? Y él se ideó poner sus túmulos en la noche. Y al día siguiente ya estaban los dos túmulos en las dos vías, ¿no? Y esa noche un bolo salió peteado en su moto y le fue a dar duro a ese túmulo, se le partió la jarría. Y yo pienso, y ahí pues estuvo mal lo que hizo el señor porque ni tampoco lo señalizó. Fíjese que más adelante vamos a ver, hay un delito en donde regula que nadie puede poner algún obstáculo. Permítame. Señala, es el 158, responsabilidad de otras personas, en donde señala que será sancionado con multa quien ponga en grave o inminente riesgo o peligro la circulación de vehículos mediante el derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, mutación o destrucción total o parcial de la señalización o por cualquier otro medio, o no restableciendo los avisos o indicadores de seguridad de la vía, cuando por circunstancias necesarias debieran de ser interrumpidos o removidos. Aquí le habla de carreteras, pero también dirá usted, bueno, ahí no por hacer túmulos, pero por esos túmulos está poniendo en riesgo la vida de las personas. Él tiene obligación de tener a sus animales encerrados, no en la calle. Lamentablemente aquí en nuestros pueblos, usted mira en plena calle transitable a los coches. Ahí andan los coches a veces ensuciando las paredes de las casas porque andan llenos de lodo. Andan los perros afuera en la calle, andan los pollos, andan las gallinas, andan todos los animales que la gente tenga que debería de tener adentro. Entonces, la obligación es del señor de que tiene animales, los tiene que tener en un lugar especial adentro de su casa. O sea, no puede él, por el hecho de no cumplir él con su obligación como parte de la sociedad, de echarle la culpa al otro, ¿no? Que porque me mató voy a poner un obstáculo o un objeto que ponga en peligro, porque imagínese, se rompió la cabeza y si ese golpe en la cabeza se hubiera matado, prácticamente el señor es responsable. Y tal vez este delito tal vez no es tanto, pero hay más adelante, ¿no? Es una falta, algo así, la que regula eso de poner obstáculos. ¿Han visto ustedes que en Flores, en la isla, cuando usted se va a parquear, cada gente pone algo ahí para que no parquee? Eso también es ilegal. Ese es público, no es privado, ¿no? El que quiera tener su vehículo tiene que tener un parqueo, pero como allá en Flores ya no se puede, entonces no pueden agarrar la calle de parqueo privado, ¿no? Todo es público. Pero usted va a Flores y ahí ve, no se puede parquear usted, que ya no caben los carros ahí, y todavía le ponen enfrente de las casas, hay unos grandes como macetas, ponen para que uno no se parquee. Entonces, uno debe de ser consciente como parte de, como ciudadano que es, ¿va?
como vecino. Sí, así es, o le rayan los carros. Sí, por eso, digamos, usted mira en el día un montón de perros en la calle. A mí me ha tocado por mi trabajo andar en horas salir de mi casa para ir a mi trabajo en horas de la madrugada. Y el lugar donde yo voy, o la calle que agarro, en el día hay perros. Y en la noche, ni un perro. ¿Qué quiere decir? Que los perros tienen casa, que los perros tienen dueño. Entonces, ¿por qué no ser vigilante de nuestras responsabilidades? Yo tengo mis perritas y las tengo aquí en mi casa, no están molestando al vecino. Y si tuviera coches, los tendría que tener en un cochero, un cochinero, no sé cómo se llama. Entonces hay que ser respetuoso, ¿no? No es solo que pues, imagínense que yo pusiera aquí porque que hay mucha bulla y voy a poner un túmulo. Y si no estoy autorizada para hacerlo y eso causa un accidente, yo soy responsable. Sí. Sí, le digo, ese bolito que se fue a dar con los túmulos perdió los dientes, mira. Ahí los estaba recogiendo el pobre. Imagínense. Hubiera llamado al juzgado y que le pagara por lo menos para que se los pusiera, porque la verdad es que es una falta de responsabilidad, ¿no? Que porque ya le mataron, porque él no encierra a sus animales. Él es el que tiene que tener el cuidado de que sus animales no anden en la calle. Ese es como en las aldeas. Usted va a viajar a Tikal y de repente le aparecen unos caballos, que de repente le aparece un ganado. Entonces eso no es así, pues. Tienen que tenerlos encerrados para no causar perjuicio a los demás. Pero ahí sí, él está actuando de manera ilegal. O sea, uno como vecino, de manera antojadiza, no puede hacer lo que uno quiere. O sea, para eso hay una municipalidad, para eso hay un reglamento, hay normas, las cuales tenemos que respetar para poder hacer lo que se puede hacer de acuerdo a esas normas. Pero solo hacerlas así, no. Sí, si no es que lo mata el caballo a uno. Sí, eso sí, por eso le digo las gallinas, los pollos, los caballos, los perros, los gatos son los únicos que no, esos más se mantienen en casa, ¿eh? Pero imagínese un animal que le cause perjuicio, es el dueño el que tiene que hacerse responsable. Pero a veces es muy difícil lidiar con la gente. Bueno, jóvenes, ya se nos pasó un poquito la hora. Si no hay ninguna otra pregunta, concluimos aquí y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche, Linda. Feliz noche. Feliz noche, Linda. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lee.